razón que no tiene que ver con su propia dignidad, simplemente está pateando su propia dignidad. Entonces, hermanos, el trabajo, repito, no puede ser idealizado. Ahora, la vocación del hombre es múltiple. Dios nos creó, hermanos, Dios nos creó para trabajar, Dios nos creó para tener amistad, Dios nos creó para adorar, Dios nos creó aún para la parte de diversión, ¿verdad? La diversión le da al hombre como que la elasticidad que hace falta, ¿verdad? Para enfrentar la vida. Dios también nos creó para descansar. Entonces, la actividad laboral, ¿verdad? La actividad del hombre, Dios nos creó para todo eso, ¿verdad? Y es por eso que escribí allí que la vocación, el llamamiento que Dios le dio al hombre es múltiple. Ahora, miren, no puedo dejar de mencionar, hermanos, no puedo dejar de mencionar esto, ¿no? Miren, no hay trabajo de segundo orden. Ningún trabajo, hermanos, ningún trabajo es inferior a otro. Ojo, ¿no? Tenemos que estar bien alertas a eso. Hermanos, ningún trabajo es inferior a otro, ¿verdad? No es inferior la persona que trabaja limpiando zapatos, ¿verdad? A la persona que está en una actividad gerencial. Simplemente están trabajando, ¿verdad? Están laborando ambos. Ambos están laborando. Y el trabajo, como decimos nosotros en criollo, ¿verdad? El trabajo es honra, ¿verdad? Y es tan honrado, y nosotros debemos verlo como tan noble, la persona que hace esto como la que está haciendo aquello otro, ¿verdad? Simplemente está laborando. Y nunca debe haber en nosotros una actitud de menosprecio o de bajeza hacia aquella persona que hace un trabajo sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo es honra, el trabajo es parte del propósito de Dios. Mire, hubo un tiempo, especialmente en la época que se llamó el oscurantismo, en la historia de la humanidad, cuando la vida contemplativa era lo máximo, y ese era el máximo trabajo. Ahora, ¿qué es la vida contemplativa? Bueno, el estar en un monasterio, el dedicarse a hacer lo que la gente llamaba, aún se llama así, el ascetismo, ¿verdad? Era como que la actividad religiosa, pero que era una actividad religiosa donde prácticamente era mantener una actitud contemplativa, ¿verdad? Y entonces hay gente famosa, ¿no? Que se reconoce aún en el día de hoy, que pasaría en el tiempo, pasaría al libro de Guinness, ¿no? Hombres que pasaron 7 años sin pronunciar una palabra, ¿no? Bueno, tenía que ser hombre para una mujer. Sí, no me vayan a pelear, por favor. Sí. Pero hombre, entonces uno pregunta, ay, ¿y eso para qué, no? O sea, ¿qué beneficio trae eso a la humanidad? O sea, ¿en qué ayudó eso, no? A mejorar ¿qué progreso trajo eso? O sea, pasar 7 años sin decir nada, por ejemplo, ¿no? Pero esa era parte de la actitud oscurantista, ¿no? Que había en ese momento. Fue con Lutero, ¿no? Que él planteó algunas alternativas o algunos principios que fueron como que muy drásticos. Y en su tiempo, cuando Lutero dijo eso, no solamente cuando él clavó las 95 tesis allá en la capilla en la catedral de Wittenberg, ¿no? Así es que se llama. Universidad de Wittenberg. Sí, cuando él clavó las 95 tesis allí, no fue eso solamente lo que despertó escozor en las personas de su tiempo, sino cuando él dijo, por ejemplo, que el trabajo es un llamamiento, es un ministerio, que la persona que trabaja está sirviendo a Dios. Y cuando él dijo que trabajar era tan comparable como la labor que se hacía en la iglesia, y que esto y lo otro estaban a la misma altura, no importa el trabajo que se realizara. Eso fue, repito, un escándalo en aquellos tiempos. Eso fue un escándalo, pero en cierto modo él tenía razón, ¿verdad? Él tenía razón. O sea, la persona que sirve a Dios en su trabajo, que está haciendo lo que es justo y lo que es agradable, ¿verdad?, va a ser tan valorada en el día del juicio por Dios como el que sirve predicando el evangelio, o como la persona que tiene una labor eclesiástica, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aquello también
Dios lo va a utilizar y Dios lo está utilizando para ganar personas para Cristo, ¿no? Es que mi testimonio en el lugar de trabajo, mi testimonio en la comunidad tiene tanto impacto como el que se puede dar predicando la palabra desde un púlpito, ¿no? Y luego Calvino fue un poquito más allá y él dice que el trabajo es señal de comunión y solidaridad de la humanidad bajo el gobierno de Dios. Entonces él planteaba como que algo que ensalzaba y enaltecía el trabajo. Repito, en aquellos tiempos cuando la actividad monástica, la actividad ascética, la actividad contemplativa era lo máximo, ¿no? A principios del siglo pasado, más o menos en los años 40, 50, Max Weber, un sociólogo, él dice que el enfoque de la ética protestante, que veía el trabajo como una vocación, dice, eso fue lo que dio paso en el mundo a lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la era industrial. Es decir, él reconocía, Max Weber, este famoso sociólogo, él decía, si no hubiese existido el protestantismo en el mundo, en cierto modo nosotros todavía estaríamos, en cuanto a la actividad laboral y en cuanto al progreso de la humanidad, estaríamos muy atrasados, porque fueron esos pensamientos de Lutero y de Calvino lo que cambiaron la forma de pensar del hombre respecto al trabajo. El trabajo enaltece, hermano. El trabajo no es una carga, el trabajo es una bendición de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Sí, entonces tenemos que verlo no como, ay, qué fastidio, ¿verdad? No, sino el trabajo enaltece, ¿verdad? Y cuando yo estoy trabajando, cuando tú estás trabajando, hermano, estás haciendo lo que le agrada a Dios. Es más, estás casi como que cumpliendo un mandamiento. ¿Cómo dice ese mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y repito, el pueblo de Israel cuando tenía en mente 6 días trabajarás, no eran trabajos de 6 horas, ¿no? Ni de 8 horas, eran trabajos de 12 horas. Eran trabajos de 12 horas. Es decir, hermano, la parte de la creatividad de ellos se impulsó tanto, que es lo que nosotros vemos en el día de hoy, ¿no? Es lo que se refleja centenares de años después. Se sigue reflejando la actitud del pueblo de Israel respecto al área laboral. Hermanos, el trabajo tampoco tiene que ser idolatrado. Repito, el trabajo no puede ser idolatrado, pero tampoco tiene que ser desechado, ¿verdad? Entonces no hay que caer en los extremos, ni ser idolatrado, pero tampoco ser demonizado. Vamos a ir al último punto. En el último punto hay algo bien importante. Voy a extenderme un poquito acá porque quiero contarles dos historias acá en este punto. Y es lo siguiente. Hermanos, ¿qué podemos nosotros como padres? ¿Qué pueden ustedes como padres estimular en los hijos? Mire, hay 4 cosas que yo quisiera hacer mención en esta mañana. La primera es esto. Mire, confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo. ¿Sabe que la confianza en sí mismo, decía alguien, es el secreto del éxito? Hermanos, cuando Dios le dejó la Pascua al pueblo de Israel para que la recordaran y para que la celebraran, no se entretengan mucho ahí con eso de que el hombre que usó toalla sanitaria. Uy, ya vamos a hablar de eso, hermano. Tranquilo, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Escúchenme un momentico, que ya vamos a llegar allá. Ya les voy a sacar de la duda, ¿no? Bueno, hermano, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, ¿qué era lo que hacían los padres con sus hijos? Una vez al año, ¿verdad? Se reunían y le decían a los hijos, bueno, esto fue lo que hizo Dios con nosotros cuando éramos esclavos en Egipto. Y bueno, y le contaban una historia que usualmente era contada por la persona de más edad en la familia, ¿verdad? Se reunían una familia completa, ¿verdad? Y la persona de más edad, una familia extendida, se reunía. Y la persona de más edad, el abuelo que estaba allí, era el que contaba, ¿verdad?
la historia, el bisabuelo, ¿verdad? Era el que contaba la historia. Y allí ellos enaltecían